proverbio africano. Honorables autoridades de la Universidad Pedagógica, invitados especiales, compañeros y compañeras maestrantes y personas que nos visitan, tengan muy buenos días. Es un gusto para los maestrantes de la Cátedra de Investigación Aplicada a la Educación y Desarrollo de la Primera Infancia de la Maestría en Atención Integral de la Primera Infancia, sección 02A, ciclo 1, 2026, darles la bienvenida al webinar Educación Materna, una variable robusta en la modulación del neurodesarrollo en la primera infancia. Nos alegra aportar con esta actividad con un fin de enriquecer la calidad educativa de nuestra comunidad. Cuando las niñas reciben educación, sus países se vuelven más fuertes y prósperos. Nos acompañan esta mañana doctora Yancy Yamilet Galdames Hernández, investigadora y docente de la Universidad Católica de El Salvador, UNICAES, invitada especial y ponente de este conversatorio académico. De igual manera, maestra Rebeca Ramos de Caprile, coordinadora de la Escuela Social y Educativa de la Facultad de Posgrados y Educación Continua de la Universidad Pedagógica del Salvador. Doctor Miguel Ángel Pleites, investigador y docente de la cátedra. Estudiantes de la Maestría en Atención Integral de la Primera Infancia, UPED, y referentes del Sistema Nacional de Protección Salvadoreño. La educación de las mujeres es la mejor manera de salvar el medio ambiente. E.O. Wilson. A continuación, tendremos las palabras de apertura de este evento por la maestra Rebeca Ramos de Caprile, coordinadora de la Escuela Social y Educativa, Facultad de Posgrados y Educación Continua de la Universidad Pedagógica del Salvador. Muchas gracias, Héctor Villalobos, por esa conducción. Quiero, en primer lugar, darles la más cordial bienvenida a todas y todos los que se están conectando en este momento. De manera especial, quiero darle las gracias al doctor Miguel Pleites, que ha sido el organizador de este evento junto con sus estudiantes de la Maestría de Atención Integral a la Primera Infancia, y de manera, por supuesto, muy especial también a la doctora Yancy Galdames, que será nuestra ponente en esta temática tan relevante para la niñez, para los niños y las niñas que se encuentran en esa etapa de primera infancia. Quizás sé que la doctora lo va a desarrollar de manera muy amplia, pero a manera de palabras de bienvenida e introductorias, decirles que la maestría en atención integral a la primera infancia, dentro de nuestro proceso de formación, continuamente estamos desarrollando webinarios que nos permiten trasladar en alguna medida conocimientos que nosotros al interior de las asignaturas discutimos con nuestros estudiantes y que consideramos necesario e importante compartir con toda la sociedad, porque en esa medida estamos apoyando a que todos podamos conocer información científica, información valiosa que nos ayude a poder ayudar a que nuestros niños y niñas crezcan más plenos y más robustos. Esta mañana, de manera particular, vamos a hablar del impacto que tiene la educación maternal, la incidencia tan fuerte que tiene en toda la organización cerebral. De eso estamos hablando cuando hablamos de neurodesarrollo, estamos hablando de esa incidencia que tendrá esas prácticas que realiza la mamá, el papá, el cuidador, la docente, todos los que estamos alrededor de un niño y una niña, desde la gestación hasta, ¿verdad?, que cumple los 8 años. O sea, la incidencia es altísima. Y de manera particular, en los primeros 3 años, que es la educación inicial, sin duda el impacto todavía es mucho mayor.
Estamos hablando que todas esas prácticas, esas formas de cómo atendemos, afectivas, con estimulativas, todo el acompañamiento que le puede dar una mamá, una educadora, un educador, el padre de familia, es impactante en la organización cerebral de este niño y de esta niña, porque en esta medida estamos incidiendo, y si esa interacción es altamente positiva y estimulante, sin duda estamos incidiendo positivamente en la trayectoria cognitiva, emocional y social que este niño y que esta niña tendrá en su futuro. Y por ende, el desarrollo integral a lo largo de su ciclo vital de vida será muy alto y muy estimulante, con muchas habilidades, con muchas destrezas y con mucha seguridad que le permitirá avanzar de mejor manera. En ese sentido, también quizás solo para dejarlo como introducción, resaltar el impacto muy alto que tiene la figura materna, que tiene la mujer en estas edades, cuando la mamá es una pieza clave en el desarrollo de los niños y de las niñas. Esto está demostrado con diferentes investigaciones, el importante que es la trascendencia que tiene la madre principalmente, el padre también, pero la madre es como una figura altamente significativa en este desarrollo. Entonces, esta mañana vamos a escuchar a la doctora Galdames, quien nos va a hablar de todo este impacto que tiene, la incidencia que tiene en el neurodesarrollo, la educación maternal. Y por supuesto, esto es importantísimo porque si nosotros lo vemos desde una perspectiva educativa, desde una perspectiva social y humana, esto implica altos retornos sociales y cognitivos para un país. Esto significa que estamos incidiendo en la equidad, que estamos incidiendo en el desarrollo humano, que estamos incidiendo en la sostenibilidad y en el bienestar intergeneracional. Entonces, hablar de estos temas, hablar de la importancia que tienen los primeros años de vida es vital. Así es que bueno, le damos la más cordial bienvenida a la doctora, le agradecemos muchísimo al doctor Pleites, también a nuestros estudiantes de la maestría que están muy activos en este proceso, formándose y organizando todos estos eventos. Muchas gracias por estar acá, bienvenidas y bienvenidos. Será un gusto compartir esta temática tan valiosa para todos nosotros. Gracias, Héctor. Muchas gracias, maestra. Muy acertadas las palabras de apertura, eh, y realmente muy importante todo lo que usted ha mencionado. Antes de iniciar con la ponencia de este webinar, conoceremos un poco sobre nuestra invitada especial de esta mañana, y la maestrante Iris Palma nos compartirá palabras también de apertura y la hoja de vida de nuestra ponente de esta mañana. Gracias, Héctor. Gracias, licenciada Capriles. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar, Educación Materno, una variable robusta en la modulación del desarrollo del desarrollo, ¿verdad? En la primera infancia. Como decía la doctora Capriles, la primera infancia es fundamental para todo ser humano. Y el darnos el tiempo este 2 de mayo 2026, como seres humanos que estamos en esta etapa adulta, nos corresponde a nosotros poderle brindar un desarrollo de manera integral a nuestra primera infancia, ya seamos papás, mamás, educadores, educadoras, psicólogos, abogados. Toda carrera es importante porque toda carrera nos va a acompañar en ese desarrollo o en esas habilidades que vamos a brindarles a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces, podernos dar esta hora y media de conocimientos que la doctora Yancy Galdames nos va a brindar, son herramientas de conocimiento para nosotros como humanos aquí, como salvadoreños, como adultos, que estamos en esa idea de dejar una mejor generación. Yo creo que estamos en un buen camino.
este día. Agradecemos a la doctora Yancy Galdames por brindarnos su tiempo y sus conocimientos. La hoja de vida académica y profesional de la doctora Yancy Galdames Hernández. Información general. Cargo actual, docente de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica del Salvador, UNICAES. Áreas de especialización, educación superior, salud preventiva y desarrollo y neurodesarrollo infantil. Formación académica, doctorado en educación UNICAE 2026, maestría en atención integral a la primera infancia, UNICAE 2017, curso de formación pedagógica, UNICAE 2012, licenciatura en enfermería, UNICAE 2011. Trayectoria investigativa. La producción científica se ha orientado hacia la educación prenatal, salud materno-infantil y formación universitaria en enfermería con aportes significativos en caracterización docente en enfermería, 2015, estimulación intrauterina en adolescentes embarazadas, 2017, conocimiento materno sobre signos de alarma en recién nacido, 2018, análisis bibliométrico de la producción científica sobre neurodesarrollo en niños prematuros, 2024, factores modulares de las funciones ejecutivas en niños en etapa preescolar, 2025, análisis bibliométrico de la producción científica sobre seguridad del parto, 2025, panorama global de la educación prenatal, análisis bibliométrico de estrategias formativas y su impacto en la salud de la embarazada, entre otros. Innovaciones y proyectos destacados. Diseños de simuladores virtuales para la práctica de enfermería con enfoque materno-infantil, con mención honorífica en él por el CONACYT. Implementación de simulación clínica en la formación universitaria 2022. Investigaciones recientes en desarrollo infantil con énfasis en funciones ejecutivas en niños salvadoreños. Como vemos, tenemos a una ponente maravillosa que nos va a acompañar y nos va a compartir estos conocimientos. Así que muchísimas gracias, doctora Yancy, por permitirnos escucharla, y nosotras y nosotros estamos con esa apertura para posteriormente ponerlo en práctica desde donde estemos. Gracias, Héctor. Gracias, doctora Capriles. Y damos inicio a su ponencia. Muchas gracias, maestra Antiris Palma, por esas palabras de apertura y por conocer la hoja de vida de la doctora Yancy Yamilet Galdames. Educar a las niñas es reducir la pobreza. Kofi Annan. A continuación, como parte académica de esta actividad, daremos inicio a la presentación titulada Educación materna, una variable robusta en la modulación del neurodesarrollo en la primera infancia. A continuación, le escuchamos, doctora Galdames. Bien, buenos días a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Es un placer compartir un poco en relación a este tema que, como bien lo decían, es muy importante. Antes de iniciar, solo déjenme, les voy a presentar. Ustedes me dicen, por favor, si es posible ver la presentación para que podamos iniciar. Creo que ya se puede ver, ¿verdad? Se puede Sí, visualizar, doctora. Adelante. Bien, tengan todos muy buenos días. De nuevo, es un verdadero gusto para mí dirigirme a ustedes y compartir un poco sobre las reflexiones de lo importante que es estimular específicamente en funciones ejecutivas desde las etapas iniciales del desarrollo infantil. Sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos a iniciar
con algo que mencionaba la maestra Rebeca Ramos, y es que la madre juega un papel muy fundamental en el desarrollo integral de los niños. La madre se postula como una figura bastante robusta en cuanto a un desarrollo cerebral exitoso en los niños. En términos generales, este webinar lo vamos a organizar en 3 momentos. El primer momento, quiero que abordemos y hablemos un poco sobre las funciones ejecutivas, que probablemente para algunos este sea un concepto un tanto novedoso y para otros ya sea un concepto familiar. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes algunos datos obtenidos en Santa Ana Centro sobre el estado actual de las funciones ejecutivas en niños en etapa preescolar. Y por último, pero no lo menos importante, quiero presentarles una iniciativa de un libro lúdico que ha constituido un factor muy fundamental en cuanto a los datos que se han obtenido y en cuanto al estudio de las funciones ejecutivas en nuestros niños. Así es de que, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Espero que este sea un espacio de diálogo y un espacio de aprendizaje. Vamos a iniciar hablando un poco, para ponerlos en contexto, vamos a hablar un poco acerca de qué dicen algunos autores en cuanto al desarrollo de las funciones ejecutivas. Y es que las funciones ejecutivas constituyen un proceso neurocognitivo complejo que inicia específicamente en los primeros meses de vida. Algunos autores mencionan que comenzamos con el desarrollo de las funciones ejecutivas a partir de los 9 meses. Otros autores mencionan que a partir del año, pero lo sistematizan en los primeros años de vida. Y estos se prolongan hasta la adultez. Pero hay un punto de inflexión muy crítico durante la etapa preescolar, y es que algunos autores como Busela nos refieren que este periodo se observa una acelerada maduración cerebral. Eso significa que a nivel cerebral existen miles de millones de conexiones neurológicas que hace el niño que le permiten mantener los procesos de aprendizaje que se obtienen en estas etapas iniciales. Y es allí donde las funciones ejecutivas comienzan a cobrar vida. ¿De cuáles funciones ejecutivas vamos a hablar en esta oportunidad? El término de funciones ejecutivas es muy amplio, es un paraguas de conceptos, pero en esta oportunidad vamos a hablar de 3 funciones ejecutivas importantes. Vamos a hablar un poco sobre el control inhibitorio, la memoria de trabajo, y vamos a hablar un poco en relación a la flexibilidad cognitiva que los niños tienen que desarrollar. Es importante saber que la etapa preescolar es una ventana de oportunidades que nos permite un desarrollo integral de estas funciones. Esto visto desde una perspectiva de la neuropsicología infantil, puesto que en esta etapa la corteza prefrontal, que es el área donde se desarrollan las funciones ejecutivas, tiene una elevada plasticidad. Un punto muy importante en todo esto es que si somos conscientes que tenemos una ventana de oportunidades en la etapa preescolar, si yo como madre de familia sé que tengo una ventana de oportunidades en esta etapa, entonces tenemos que saber que existen múltiples factores que pueden promover un desarrollo integral en esta etapa. Dentro de los factores que favorecen el desarrollo de las funciones ejecutivas, vamos a ver una variable que es muy robusta, como el tema lo decía, y es que la educación materna es una variable que nos permite mantener ese neurodesarrollo activo en los niños. Numerosos estudios han logrado evidenciar que la educación de los padres de familia juega un papel muy importante. Pero ojo, que acá sucede algo muy importante, puesto que muchos autores mencionan que esta influencia se explica en que la educación materna es predominante, puesto que quienes asumen el cuidado infantil en países latinoamericanos específicamente es la madre. Entonces, tomando en cuenta esto, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado, es importante que conozcamos el contexto de las funciones ejecutivas en nuestros niños salvadoreños. ¿Esto por qué? Debido a que en nuestro país, y de acuerdo a estadísticas de la Dirección General de Censos, de Estadísticas y Censos,
nos refieren que el promedio de escolaridad de las mujeres salvadoreñas es de 7 años y un alto porcentaje de las madres salvadoreñas se dedican a labores domésticas no remuneradas. Por lo tanto, la baja escolaridad que en un momento determinado puede existir, combinada con la escasa disponibilidad de pronto de programas educativos orientados a la estimulación cognitiva en el hogar, ojo, que digo en el hogar, porque actualmente a nivel país tenemos una gama bastante amplia en cuanto a funciones o en cuanto a neurodesarrollo infantil se trata, pero en el hogar la estimulación cognitiva sigue siendo limitada, lo que limita la posibilidad de ofrecer entornos cognitivos que vayan con ese proceso enriquecedor de las funciones ejecutivas, lo que podría representar de pronto un factor de riesgo para que exista un desarrollo óptimo de las funciones ejecutivas. Entonces, tomando en cuenta todo esto, sí vale la pena que nos preguntemos, por ejemplo, si existen diferencias del desarrollo de las tareas vinculadas a las funciones ejecutivas en función del sexo y la edad de los niños. ¿Eso qué significa? Significa que vale la pena que nos preguntemos si realmente el desarrollo a nivel cognitivo en el niño es igual en el niño que en la niña. O significa que, por ejemplo, si tomamos una muestra de niños de 3 y 4 años, ¿cómo va a ser ese desarrollo? Si van a ser equitativos o si va a existir alguna alteración en ello. Y otra pregunta que vale la pena que nos hagamos es si existe una relación entre el desempeño en las tareas asociadas a funciones ejecutivas de los niños y el nivel educativo de la madre y del padre. ¿Por qué del padre? Porque el padre también cumple una función específica. Sin embargo, ya vamos a ver cuál es el momento óptimo en el que el padre se figura como una variable importante en la educación de los niños. Entonces, en ese sentido, hablando un poco sobre funciones ejecutivas, sí vale la pena preguntarnos, y yo sé que muchos de ustedes están haciendo la pregunta en sí, ¿qué son las funciones ejecutivas? Adele Diamond, quien es una de las 15 neurocientíficas más influyentes y que aporta mucho sobre el tema de funciones ejecutivas, en uno de sus artículos publicados sobre funciones ejecutivas allá por el 2012, nos dice que las funciones ejecutivas son también llamadas control ejecutivo o control cognitivo, y que se refiere a una familia de procesos mentales que hacen posible jugar mentalmente. ¿Con qué? Con ideas, tomarse el tiempo para pensar antes de actuar, afrontar de pronto situaciones o retos novedosos, resistir las tentaciones y mantener concentrado aun cuando el entorno no sea favorable. Entonces, tomando en cuenta lo que nos dice Adele Diamond y lo que nos dice también Miyake allá por el 2000, nos hablan de 3 funciones muy importantes que tenemos que trabajar en nuestros niños. Como les decía, una es control inhibitorio, 2 es memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Estas 3 funciones ejecutivas preparan al niño para poder actuar oportunamente en el trayecto de su vida. Si hay buenas funciones ejecutivas, los niños podrán adaptarse al ambiente. De pronto podrán llevarse bien con otras personas, podrán conocer las reglas e incluso se podrán cambiar las reglas y ellos seguirán siendo flexibles a lo que tienen en el entorno. Algo muy importante, y quiero que de este webinar sí nos vayamos con eso, y es que las funciones ejecutivas no es crear o generar a un niño inteligente. No es que mi hijo se va a portar bien si yo aplico buenas funciones ejecutivas. No es que mi hijo va a ser un genio. No es que mi hijo va a ser el más inteligente del salón. Las funciones ejecutivas no buscan eso, sino que las funciones ejecutivas es que el niño pueda aprender a trabajar con otros, que si existen distracciones, que él se mantenga concentrado en lo que está haciendo, que aunque existan múltiples demandas, el niño sea capaz de afrontar las situaciones que se están viviendo en ese momento. Entonces, aprender a desarrollar las funciones ejecutivas en nuestros hijos nos permite equiparlos para la vida adulta. Si tengo un niño al que se le ha aplicado buenas funciones ejecutivas, voy a tener a un hombre exitoso. Voy a tener a un adulto que no me va a renunciar, solamente va a ir un mes a un trabajo y me va a renunciar. Voy a tener a un adulto que no va a decir, cuando el jefe le dé una indicación, no le va a decir al jefe, es que yo así soy y no puedo cambiar. Si preparo a un niño en etapas iniciales,
Con las funciones ejecutivas voy a tener a un adulto que es capaz de afrontar las situaciones que se le presentan, que es capaz de enfocarse en lo que está realizando, que va a ser capaz de poder adaptarse a su entorno, así el entorno esté caótico. Entonces, en eso, relativamente en eso vamos a trabajar y eso es lo que vamos a apostar a nuestra primera infancia. Diamond nos dice que el control inhibitorio es una función ejecutiva esencial que permite al niño ir controlando esos impulsos, esas emociones y esas conductas. Además de eso, nos dice que el control inhibitorio aparece específicamente y se termina de desarrollar más o menos entre los 3 a los 5 años. En relación a la memoria de trabajo, nos dice que es una función ejecutiva central que permite retener y manipular información de una forma activa, facilitando aprendizajes, la resolución de los problemas y la autorregulación. Esta nos aparece y comienza su auge en cuanto a desarrollo más o menos también entre los 3 y los 5 años de vida. Y la flexibilidad cognitiva, esta es esencial porque permite modificar estrategias mentales, nos permite adaptarnos a nuevas situaciones. Esta función ejecutiva favorece la autorregulación, la creatividad y la resolución de problemas, siendo claves para que estos niños se puedan ajustar conductualmente a entornos dinámicos y a las demandas de nuestra sociedad actual. Para ponerles un ejemplo, para citarles un ejemplo continuo y cotidiano en el cual se pueden aplicar estas 3 funciones ejecutivas. Por ejemplo, sería la rutina de vestirse solo para ir a estudiar, la rutina que el niño va a tener para vestirse solo. ¿Cuándo yo voy a activar la memoria de trabajo? La memoria de trabajo yo la activo cuando el niño recuerda, por ejemplo, yo ya le enseñé a que recuerde la secuencia de los pasos para poderse vestir solo, que primero se tiene que colocar la ropa interior, que luego se tiene que poner el pantalón, luego se tiene que colocar la camisa, después se va a colocar los calcetines, los zapatos, se va a peinar, va a tomar su mochila y se va a poder ir a estudiar. Esto significa que el niño va a saber que no se pone primero el pantalón, por ejemplo, y después la ropa interior. Y muchos de ustedes me van a decir, pero es que eso se aprende. Sí, se va a aprender indiscutiblemente porque la lógica lo va a indicar, pero ¿en qué etapa lo va a aprender? ¿Hasta cuándo lo va a aprender? ¿Cuándo va a ser el momento óptimo para que el niño pueda aprender esto? Que muchas veces tenemos niños de 5, 7 años que lo aprenden hasta esta etapa, cuando lo pudo aprender cuando tenía 2, 3 años. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la función ejecutiva, depende de yo como madre, cómo estoy orientando a mi hijo para que haga diferentes procesos y qué actividades estoy haciendo para que el niño pueda vestirse solo, por ejemplo, pueda ponerse la camisa a los 2 años. ¿Qué actividades yo hago para que el niño pueda ponerse la ropa interior a los 2, 3 años? Entonces, acá juega un papel importante la memoria de trabajo. Siguiendo con el mismo ejemplo, ¿cuándo yo voy a ver la flexibilidad cognitiva? La flexibilidad cognitiva siempre, el niño, estamos con la rutina de poderse vestir solo. La flexibilidad cognitiva es si el niño descubre, por ejemplo, que una prenda está sucia o que una prenda no está bien cosida o que una prenda está incompleta. Eso implica que debe de adaptarse. Si el niño vio que la camisa que se va a poner para ir a estudiar o la camisa que se está poniendo para cotidianamente está sucia, entonces, ¿qué va a hacer el niño? ¿Se va a poner la misma camisa sucia o va a cambiar de ropa? ¿Qué implica la flexibilidad cognitiva? Reorganizar la información, reorganizar el orden de la tarea. El niño tiene que saber que no va a seguir con el patrón de poder cambiarse y seguir todos los pasos, sino que antes de cambiarse, tiene que cambiar la ropa, tiene que cambiar la camisa. Eso es la flexibilidad cognitiva, en la cual busca diferentes alternativas, donde el niño probablemente le va a decir, mamá, esta camisa está sucia, o mamá, la camisa está rota, la camisa está manchada, o me falta un calcetín, o el calcetín no es la pareja del que tiene que ser, o mamá, el pantalón, se me olvidó decirte, se me rompió en el colegio, o si es un bebé de 2, 3 años, que el niño pueda expresar y que sepa que no lo va a utilizar. Es decir, buscar otras alternativas.
Es decir, buscar soluciones al problema que se está presentando. ¿Y cuándo aplico el control inhibitorio? El control inhibitorio lo aplico cuando el niño se está cambiando, ya se dio cuenta que la camisa está sucia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a cambiar la camisa. Entonces, cuando va a cambiar la camisa, lo que yo necesito es que el niño resista las tentaciones de interrumpir la tarea. Que si va a ir a buscar la camisa, que yo ya se la tengo que tener en un lugar que sea accesible a él, entonces que cuando el niño vaya no se distraiga, que si vio un juguete no se quede jugando, sino que termine la tarea. Que el niño pueda mantener la calma si algo no sale como lo esperaba. Que si la camisa estaba sucia, que el niño no se ponga a llorar porque no se la puede poner, aunque sea su camisa favorita. Que el niño, cuando vea que le faltó un calcetín, que no deje de ponerse calcetines solo porque le faltó, sino que busque que no se estrese, que no llore el niño. Entonces, eso es lo que busca el control inhibitorio. Que si se puso a buscar la camisa, pero eso estaba en el cesto donde estaba, que no se distraiga y que busque las soluciones al problema. Más o menos en forma sintetizada, eso es lo que se busca con las funciones ejecutivas. Y ven que las aplicamos diariamente, que no las aplicamos específicamente. La mamá no tiene, o el entorno familiar no tiene la responsabilidad de que el niño cuando entre a Kinder 4 vaya con lectura, o que pueda leer, o que se puedan los colores. Porque ese componente lo vamos a mantener en coordinación más adelante con las instituciones educativas. Pero yo como mamá sí tengo que desarrollar otras funciones en mi hijo. Sí tengo que trabajar otras funciones que son muy importantes con mi hijo. Entonces, ahora bien, es evidente la necesidad de trabajar estas funciones ejecutivas en etapas tempranas. Adele Diamond en el 2002 señala que las habilidades comienzan a emerger entre los 9 y 12 meses de vida, siguiendo un proceso madurativo. Ojo, todavía nosotros como adultos podemos tener un componente básico para seguir desarrollando las funciones ejecutivas, no como el niño, porque el niño tiene mayor conexión neurológica, pero también nosotros podemos, porque las funciones ejecutivas están a lo largo de la vida. En segundo lugar, es muy importante hablar un poco sobre la plasticidad cerebral. Entiéndase como la plasticidad cerebral, aquella capacidad que tiene el sistema nervioso, eso ya hablamos a nivel del cerebro del niño, de esa capacidad que tiene de funcionar de acuerdo a las respuestas del estímulo. Con esto quiero mencionar algo muy importante, y es que muchos autores nos mencionan que los niños nacen con miles de millones de neuronas, y solo las neuronas que son utilizadas son neuronas que se quedan con el niño. Las que no son podadas, es decir, se desechan. Es como cuando, imagínense que a ustedes, yo les digo, estamos en un cuarto y de este cuarto todos tenemos camisas nuevas. Usted tiene 30 minutos para poderse medir todas las camisas que quiera, pero ojo, solo las camisas que usted se midió, se probó y le quedaron, son las camisas que se quedan con usted. Tenemos una habitación y la habitación está llena de ropa, pero solo las camisas, todas son camisas nuevas. Imagínense, proyéctense ahorita ustedes. Yo les digo, abran la puerta, acá hay camisas, hay carteras, hay pantalones, hay todo. Solo las que usted se mida, con esas se quedan. Y en los 30 minutos que se terminó, entonces ya no más, ya no se puede medir más. Lo mismo sucede con el niño. Con los niños, las conexiones cerebrales, tenemos un momento, una ventana de oportunidades. Y bien lo mencionaba la maestra al inicio. Esa ventana de oportunidades, los 3 primeros años de vida del niño, que simplificados a días, son los 1000 primeros días de vida, son básicos, son fundamentales. Cada actividad que yo haga con el niño le va a quedar esa conexión cerebral, esa conexión neurológica. Entonces, retomando el ejemplo, una vez que yo la saqué de la habitación y ya terminó el tiempo, solo se queda con las camisas que se midió. Lo mismo sucede con el niño. Cuando se terminaron los 1000 primeros días de vida, que es decir, más o menos hasta los 3 años, son los 2 años con 8 meses, si no mal recuerdo, y un poquito de días. Entonces, cuando ya se queda con ese periodo, va a poder seguirse desarrollando y va a seguir teniendo conexiones neuronales. Claro que sí, sí las va a tener, pero ya no es con tanta facilidad.
Claro que sí, el niño puede aprender indiscutiblemente y la primera infancia, que nos llega hasta los 8 años, representa un punto muy crítico. Pero los 3 primeros años de vida, es decir, los 1000 primeros días de vida, el niño tiene una plasticidad cerebral mayor. Entonces, tomando en cuenta eso, es ahí donde nosotros como madres de familia, como padres de familia, podemos trabajar desde casa, podemos trabajar estimulando. ¿Para qué? Para que este niño, si ya esa neurona hizo conexión, si este niño se midió esa camisa se queda con él. Va a depender del sistema, va a depender de cómo yo como padre de familia trabaje con el niño para que esta neurona también termine de hacer su conexión completamente. Pero ya existió una conexión, es como encender un switch, ya lo tengo encendido. Si quiero mantener la luz, va a depender del entorno, va a depender de múltiples factores, pero lo principal ya se hizo esa conexión. Va a depender después de todo, como les decía, del entorno en el cual el niño se mueve. Y finalmente, el impacto de este proceso se refleja directamente en el ámbito educativo. Durante la etapa preescolar, el cerebro infantil atraviesa un periodo de crecimiento acelerado y de una plasticidad neuronal muy importante, lo que permite que estímulos adecuados se desarrollen significativamente. Ojo con esto, porque yo estoy hablando desde el punto de vista muy positivo, que yo le estoy generando estímulos muy positivos al niño, pero también acá, cuando hay estímulos negativos, también el niño retiene la información. También cuando no hay una adecuada conexión cerebral, también el niño retiene esa información. También cuando hay alteraciones sociales dentro del hogar, llámese maltrato, llámese cualquier tipo de alteración social, también el niño retiene esa información. Entonces, después queremos que el niño tenga un buen estado conductual cuando realmente yo no he trabajado ese proceso con el niño. Entonces, sí es muy importante las conexiones que el niño pueda desarrollar. Hasta acá podemos ver la importancia de las funciones ejecutivas y cómo nos permiten ir haciendo ese enlace en cuanto al neurodesarrollo en los niños. En relación a lo que es el sexo de los niños, desde el punto de vista neurobiológico, tengo que saber que existen diferentes factores que lo pueden modular. En relación al sexo de los niños, si bien existen diferencias estructurales sutiles en el desarrollo masculino y femenino, autores como Joe o Elliot nos dicen que que la plasticidad cerebral en los primeros años de vida suele ser bastante similares. Posteriormente, la estructura del cerebro del hombre con la estructura del cerebro de la mujer toma un giro completamente diferente. Y allí incluso en los hombres podemos hablar hasta del espacio en blanco, que es muy importante, y en la mujer cuestiones de hormonas y todo eso hacen que el cerebro se vuelva un tanto diferente. Pero en etapas iniciales, los cerebros tanto masculinos como femeninos suelen tener mucha similitud. En relación al nivel educativo del padre, aunque el padre no siempre se asocia directamente a funciones ejecutivas, sí, pero sí se asocia a funciones de primer orden, que esto es otro tema. Eso significa que también es importante la figura paterna, que la figura paterna no es solo la mamá la que lleva la función completa, sino que la figura paterna también toma un rol importante, pero en otro tipo de funciones, no específicamente en funciones ejecutivas. Por su parte, la variable, como les decía al inicio, que se va a postular como una variable bastante robusta es la educación materna. La educación materna, el nivel educativo de las madres es muy importante porque esta influye directamente en el neurodesarrollo de los niños. Diversos estudios muestran que las madres con mayor escolaridad pueden tener o pueden ofrecer entornos más enriquecedores, lo que favorece habilidades como la autorregulación, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Ante este panorama, la ley Crecer Juntos reconoce el derecho de los niños a una educación integral desde la gestación hasta los 8 años, promoviendo el acceso de pronto a servicios en atención temprana y educación preescolar, como una estrategia para mejorar el desarrollo infantil y prevenir de pronto trayectorias escolares deficientes. Actualmente contamos, gracias a Dios, con un marco jurídico que promete garantizar mucho el desarrollo integral desde etapas iniciales. Lo podemos ver, por ejemplo, en los círculos de familia que abonan de una manera muy significativa al neurodesarrollo infantil.
Ahora bien, cuando nosotros hablamos de todo este componente, en forma general, les comento que hemos, como universidad, hemos realizado un estudio. El estudio determinó los efectos de la edad, del sexo de los niños en relación al nivel educativo de las madres. Es decir, queríamos ver si realmente lo que dice la literatura a nivel internacional, donde nos dice que la educación materna es un papel muy importante, queríamos ver si de verdad en nuestra población salvadoreña también sucede lo mismo. Entonces, realizamos este estudio. La hipótesis del estudio era que todas las medidas de las funciones ejecutivas serían más sensibles al efecto de la edad de los niños y los años de educación materna. Queríamos ver la diferencia entre los tres. Este estudio se realizó en niños de 3 y 4 años para ir valorando cómo estaba su neurodesarrollo. Se realizó en 60 niños, tomando en cuenta datos de Digestive y del Mineducid. Datos del 2021, es una investigación que ha tomado mucho tiempo realizarla. Se desarrolló en niños no escolarizados, es decir, en niños que están con mami y con papi, que están en entorno familiar, o que de pronto están con la abuela, o que de pronto están con algún cuidador. Entonces se realizó en niños no escolarizados, porque lo que queríamos ver era cómo influía la educación materna en estos niños. Entonces, tomando en cuenta esto, en relación a los materiales, después que los padres aceptaron participar con los niños, se administró un cuestionario para poder valorar de manera rápida algunos criterios perinatales, porque tomamos en cuenta solamente niños que no tuvieran ninguna alteración en su neurodesarrollo. Utilizamos una evaluación neuropsicológica infantil, la NIP, que es una evaluación que ha sido utilizada a nivel internacional. México es uno de los países que le apuesta mucho a las funciones ejecutivas de sus niños. Entonces utilizamos esta escala. Esta escala nos medía las funciones ejecutivas. En general eran las funciones ejecutivas, tenía 4 dominios y 7 tareas. Las tareas, cuando ustedes ven, por ejemplo, en flexibilidad cognitiva, por ahí aparece interferencia, categorización. En control inhibitorio, estatua sentada y regalo. Estas tareas eran, por ejemplo, por citarles una, estatua era que ¿cuánto tiempo el niño? Yo le ponía a hacer una actividad y le decía, nos vamos a quedar paralizados. Y medía el tiempo en el que el niño se quedaba sin hacer ninguna actividad. De pronto yo hacía un chasquido con los dedos para ver si el niño volvía. De pronto yo estrujaba papel para ver si el niño desviaba su atención. Eso era el control inhibitorio. Por ejemplo, la de creencias era cambiarle los nombres a los objetos y ver si el niño era capaz de recordarlo. Por ejemplo, tenía una cuchara de bebé y una cuchara de adulto. Y le decía, ahora vamos a cambiar. Ahora a mamá le vamos a dar de comer con la cuchara de bebé y al bebé le vamos a dar de comer con la cuchara de mamá. Entonces, cuando yo le decía, vamos a darle de comer a mamá, ¿con cuál cuchara le vamos a dar? Eso estaba midiendo la memoria de trabajo. Qué tanta flexibilidad existía en memoria de trabajo. Y en eso se enfocó más que todo en función a ello. Teníamos las variables, fueron el sexo de los niños, el nivel educativo de la madre, que como les digo, el promedio de educación es de 7 años a nivel nacional, que para algunos países es un promedio bastante bajo, porque muchas de las mujeres no alcanzan al nivel educativo superior, pero ojo que este no es un problema tan básico, porque podemos orientar a nuestras señoras, a las que se quedan en las casas con los niños, y podemos darles herramientas importantes para que puedan trabajar en las funciones ejecutivas de los niños. Entonces, en pocas palabras, esos fueron los instrumentos que utilizamos. En esta lámina pueden ver ustedes las tareas y acá íbamos midiendo que todas las tareas realmente tuvieran una validez psicométrica del instrumento y todas cumplían con un requisito importante, es decir, las tareas evaluadas de la NIP nos permitieron poder trabajar. Acá se trabaja con algunos coeficientes de alfa de coma que son muy importantes y nos midieron esos valores. Que esta gráfica, estos resultados nos muestran precisamente esto, que todas las tareas sí eran compatibles con nuestro entorno sociocultural. Ahora bien,
En términos prácticos, no le vamos a hacer caso a eso que dice ahí de ANOVA, MANOVA, porque sí es importante estadísticamente hablando, pero quiero que nos centremos en algo básico. Una vez que aplicamos todos los instrumentos y una vez que recolectamos los datos y comenzamos con nuestro análisis, nos dimos cuenta que en términos prácticos podemos decir que hay una evidencia muy sólida que el nivel educativo materno influye en el desarrollo de las funciones ejecutivas de niños salvadoreños, de una población estudiada, destacando que el nivel educativo materno es el principal factor asociado al desarrollo de las funciones ejecutivas en los niños de 3 y 4 años. En contraste, no se encontró un efecto significativo relacionado con la edad, el sexo y la educación paterna. Ojo con esto, que estos resultados son extrapolados en nuestro país, en nuestra población. Nosotros lo hicimos en Santa Ana Centro específicamente y nos hemos dado cuenta que la edad no es un factor determinante, a pesar que otros países como México, Colombia, Ecuador nos dicen que sí, que hay diferencias bastante significativas en los niños de 3 y 4 años, pero en nuestra población salvadoreña no la hay. Es decir, los niños de 3 y 4 años suelen tener un mismo comportamiento. Vale la pena estudiar porque tienen el mismo comportamiento, probablemente porque el estímulo muchas veces es nulo en nuestros hogares, probablemente porque los niños se quedan con los abuelos, probablemente y no hay mayor estímulo, o pueden ser multifactorial, que vale la pena poderlo estudiar. Pero sí encontramos que el nivel educativo es una variable también muy robusta en nuestro país. El análisis también reveló que cuyas madres que tienen más de 7 años de educación obtienen mejores puntuaciones. Los niños que tenemos de aquellas señoras que tienen más de 7 años de educación, los niños tenían mejores funcionamiento ejecutivo. Por ejemplo, en la tarea de regalo, yo le decía al niño, a ver, Juan, te traigo un regalo, pero ¿qué crees? El regalo yo no lo traigo envuelto, lo voy a envolver, lo traigo descubierto. ¿Te puedes girar en la silla? Giraba yo al niño en la silla y comenzaba a hacer como que si de verdad estrujaba el papel, a cortar con la tijera. Muchos de los niños hacían eso y veían. Allí perdemos control inhibitorio. Muchos de los niños cuando escuchaban la distorsión se giraban, otros se paraban, otros de pronto buscaban la forma, otros hacían ruido, otros niños se quedaban solamente cantando, otros niños se quedaban tranquilos y esperando. ¿Quiénes eran los que se quedaban esperando su turno, esperando a que yo terminara de armar el regalo? Muchos de estos niños eran niños que habían recibido estimulación en casa. Eran niños que las madres tenían un nivel educativo diferente. Y es allí la importancia de impulsar a nuestras niñas a que continúen con sus procesos educativos. Es allí la importancia de que si la niña por A o B razón no pudo continuar este año estudiando, que la niña no se quede. Si tuvimos un embarazo en la adolescencia, impulsar a que esta niña continúe con sus procesos educativos. ¿Por qué? Porque esta niña va a ser la que más adelante se va a convertir en madre y tiene que estimular a su futuro hijo. Entonces, los resultados nos mostraron específicamente eso. Hay un impacto altamente significativo en algunas tareas asociadas a control inhibitorio y se mostró diferencias significativas en un tamaño moderado en cuanto a la flexibilidad cognitiva, el hecho de cambiar. Había niños que yo le decía, yo traigo envuelto el regalo y se molestaban y se enojaban y me decían, ya no quiero jugar. Había niños que les decía, ¿qué crees? El regalo no lo tengo envuelto. Y me decían, entonces ya no. Entonces, ¿qué significa eso? Que la flexibilidad cognitiva, adaptarse a lo que el niño ya estaba programado que yo le iba a dar el regalo, pero cuando no se lo daba, entonces adaptarse a ese cambio es lo que genera las funciones ejecutivas. En cuanto al análisis, este fue un análisis de regresión múltiple. En esto lo que quiero enfatizar es que también la escolaridad materna emergió como un predictor más sólido y consistente en el desempeño de las funciones ejecutivas. En contraste, la educación paterna mostró una contribución marginal, es decir, casi nula en funciones ejecutivas. Sin embargo,
los estudios nos indican que si bien es cierto, el padre no cumple una función importante en el desarrollo de las funciones ejecutivas, pero sí se postula como una variable muy robusta en la edad más o menos entre los 8 a los 12 años, que es la etapa en la cual se está comenzando con una etapa de vida diferente para los niños. Comenzamos con la prepubertad y es acá donde los niños, sí, la figura paterna juega un papel muy fundamental, que vale la pena realizar también otros estudios y ver qué comportamiento sigue y cuál es ese factor dominante en cuanto a la educación paterna o la figura paterna. Pero sí, en términos generales, los resultados refuerzan la idea que el nivel educativo materno es un determinante clave para el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños salvadoreños. De la muestra estudiada, sí se logró identificar eso, mientras que en otras variables sociodemográficas tuvieron un impacto, pero el impacto fue menor o muchas veces fue imperceptible por los datos que nosotros obteníamos. Entonces, podemos decir que no se encontró que la edad sea un predictor relevante en nuestra población salvadoreña. No es significativo la edad en ambos grupos, es decir, entre los 3 y 4 años no hay cambios cerebrales suficientemente marcados como para generar diferencias funcionales, lo que refuerza que la edad no era como un factor modulador relevante en esta muestra que hemos estudiado, rechazando una de las hipótesis que teníamos del estudio. Lo contrario a la edad, sí se confirmó que el sexo mostró un efecto marginal en el desempeño ejecutivo de los niños. Entonces, tomando en cuenta esto, el estudio nos confirmó que el nivel educativo materno es el principal predictor del desempeño en funciones ejecutivas en niños salvadoreños de 3 y 4 años, superando el efecto de la edad, el sexo y la escolaridad de los padres. Estos hallazgos coinciden con mucha literatura que destaca que las madres con mayor escolaridad ofrecen entornos estimulantes y estilos de interacción cognitivos más complejos a los niños. Eso significa que madres con mayor escolaridad nos permiten tener un neurodesarrollo diferente. Ojo con esto, que acá también hay algunos factores importantes, y es que muchas veces las madres pueden tener un buen nivel educativo, pero de pronto nos olvidamos de nosotros. Entonces sí se hace muy importante saber que aunque exista el nivel educativo sea básico, también hay entornos que lo pueden entorpecer de pronto. Entonces es acá donde yo ya sé, yo ya conozco que tengo que estimular a mi hijo, qué acciones o qué actividades voy a realizar para poderlos estimular. Y ya casi para finalizar, en conclusión, en este estudio se pudo identificar que a la edad, en cuanto a la edad, no existen diferencias significativas en los niños salvadoreños, sí en otros países y sí en otros niños, pero en nuestros niños salvadoreños no hay una diferencia significativa. El sexo no responde a un factor que sea determinante en cuanto al desarrollo de las funciones ejecutivas. El nivel educativo paterno, algunos análisis que hicimos por allí de ANOVA y MANOVA, no encontramos efectos que sean realmente significativos. Insisto, el nivel educativo materno sí se postula como una de las variables más robustas que hay. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que hacer para estimular las funciones ejecutivas de nuestros niños salvadoreños? Tenemos que trabajar con los niños salvadoreños, tenemos que trabajar con la primera infancia, tenemos que trabajar desde nuestra trinchera, tenemos que hacer que se extrapole la información a las poblaciones que realmente lo necesitan. ¿Por qué? Porque si yo oriento a la señora cómo tiene que realizar las actividades en la casa, si yo oriento a la señora qué tipo de actividades puede realizar, indiscutiblemente estamos contribuyendo a que tengamos niños que tengan un neurodesarrollo exitoso, que sea integral. Que tenemos niños que van a tener un desarrollo exitoso y no solo eso, sino que tenemos futuros hombres y mujeres que van a tener éxito en su vida, no solamente en el componente cognitivo,
que sí es importante, pero sí es importante prepararlos para la vida, sí es importante prepararlos para que tengan la capacidad de resiliencia, sí es importante prepararlos para que no sean adolescentes que se quiebren con tanta facilidad, sí es importante prepararlos, pero eso no se hace cuando ya es adolescente, eso no se hace cuando el joven ya tiene 18, 19, 20 años, sino que eso se hace cuando está en las etapas iniciales. Entonces, tomando en cuenta todo ello, hemos generado una iniciativa. Esta iniciativa es la creación de un libro. El libro va orientado a los padres de familia. Déjenme, ahorita les hago una presentación. Este libro lo que busca es específicamente trabajar con los padres de familia, con aquellas señoras que se nos quedan en casa. Ahorita les comparto. Eso ya es para ir finalizando. Es un libro en el cual se han creado diferentes estrategias, tomando en cuenta las áreas cognitivas o las áreas de desarrollo de los niños. Creo que sí lo pueden ver, ¿verdad? Ahorita se movió, ahorita se los hago. Solamente me avisan si sí lo pueden observar. Sí, lo podemos observar. Acá está. Este libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Este libro es sobre la estimulación temprana en los 1000 primeros días de vida. Es una iniciativa tomando en cuenta los resultados que se han obtenido. Acá hay indicadores. No me voy a detener en esto porque acá hay los indicadores de logro. Se trabajó tomando en cuenta el desarrollo de motricidad fina, motricidad gruesa, lenguaje socioafectivo o la comunicación o lo social. Entonces, acá se van desglosando, por ejemplo, acá se van desglosando, acá hay una tabla de indicadores de evolución infantil de los 12 a los 24 meses. Por el momento solamente está creado de los 12 a los 24 meses. Tenemos la idea de extendernos un poquito más para ir trabajando hasta nos faltan nosotros volumen para poder trabajar los 1000 primeros días de vida exactamente. Acá hay dominio psicomotor, el social, la comunicación y el lenguaje. Acá describimos algunos signos de alarma de acuerdo a la edad en la cual el niño se encuentre. Acá también hay áreas de desarrollo infantil, qué es lo que se logra y una explicación sencilla de qué es lo que se tiene que ir logrando de acuerdo a la motricidad fina, gruesa, lenguaje, lo sensorial y el área cognitiva. Y acá viene lo interesante. Acá ya planteamos nosotros, déjenme ver que creo que es mucho zoom el que le doy. Acá ya planteamos la estimulación de los 12 a los 14 meses. Vamos por meses. Vamos de los 12 a los 14, luego de los 15 a los 16 y así sucesivamente. Vamos planteando por día. El lunes, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar la motricidad fina. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer con cosas que tenemos en el hogar. Vamos a realizar actividades, por ejemplo, para la motricidad fina, le vamos a pegar una botella, vamos a introducir. Pueden ser, si no tengo bolitas de papel, lo puedo realizar de otro tipo de material, pero comenzamos con pompones o con diferentes tipos de materiales. El martes vamos a trabajar la motricidad gruesa. Eso lo vamos a estar haciendo de los 12 a los 14 meses. Vamos a trabajar la motricidad gruesa. ¿Y qué vamos a hacer para la motricidad gruesa? Por ejemplo, lanzar objetos atractivos a cortas distancias para que el niño pueda observar y desplazarse ante los estímulos, coordinación de los estímulos y así sucesivamente. E incluso si no puedo hacer la primera actividad, les decimos, hay otro ejemplo, haga el otro ejemplo, coloque cojines en el suelo para que el niño los atraviese gateando, porque probablemente a los 12 a 14 meses todavía no nos camina. Entonces, para que el niño pueda ir gateando o pueda ir caminando y estimulamos lo que es el equilibrio. Y así sucesivamente, para cada mes, acá están las actividades que se realizan, por ejemplo, para el día miércoles. El miércoles trabajamos con el lenguaje. ¿Qué vamos a hacer con el lenguaje? En el lenguaje vamos a dar instrucciones sencillas al niño con personas u objetos familiares. Por ejemplo, vamos a decirle, dale la pelota a papá. Dale la pelota a mamá. Comienzo con monosílabos. Comienzo con actividad. Por ejemplo, yo le digo, este es agua, este es sal.
Entonces comienzo con monosílabos, pan, pez, sol. ¿Por qué? Porque el niño comienza a hacer esa conexión a nivel cerebral. El jueves trabajamos lo sensorial, que vamos a trabajar en lo sensorial, con arroz, con granos que tenga, con frijol, con cualquier grano que tenga, lo vamos a introducir en un frasco y vamos a comenzar a moverlo. Trabajamos lo sensorial, ¿por qué? Porque el niño tiene la capacidad de poder observar, de poder escuchar, de poder tocar y de poder realizar todas las actividades sensoriales. El viernes lo cognitivo, el sábado lo socioafectivo, el plan de estimulación ya para hasta acá terminamos. Lo hemos dejado sistematizado de lunes a sábado para que mamá y papá y toda la familia descanse domingo. Domingo no hay actividades. Domingo es el día libre y cada quien va a hacer otro tipo de actividades, pueden salir con el niño, pero eso no cuenta como una actividad propia de la estimulación que estamos tratando de generar en esta etapa. Por ejemplo, el día sábado terminamos con lo socioafectivo. En lo socioafectivo es simple, las actividades no duran más de 5 minutos muchas veces, porque es hasta que el niño quiera, no porque yo sé que dura 15 minutos, no voy a quedar 15 minutos, sino que es hasta donde el niño quiera. El niño ya no quiere, solo hizo 3 minutos, está bien, ya son 3 minutos. Imagínense el ejemplo que les ponía del cuarto. Son 3 minutos en los que usted se midió camisas. En 3 minutos se probó probablemente 3, 4, 5. Lo mismo hizo el niño. En 3 minutos logró hacer una conexión cerebral, que es muy importante. Y así sucesivamente, no se los voy a ir diciendo todo en relación al libro, porque es un poquito largo, pero está de los 15 a los 16 meses. Igual nos vamos de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, trabajando las mismas áreas. Luego viene ya estimulación de los 19 y los 20 meses. Y así se van. Todos son materiales de casa, son materiales reciclables. Todo es, por ejemplo, esta actividad es buenísima para que el niño pueda aprender a vestirse solo. Martes de la motricidad gruesa. Esto es pero genial. Trabajar con hula hula, se lo introduce y al niño se le está enseñando cómo posteriormente eso le va a servir para que el niño pueda aprender a vestirse solo. Cada actividad tiene un propósito, cada actividad tiene una razón de ser que le permite la estimulación del niño. Y acá está las actividades que se realizan y acá hay un poco de referencia que se está trabajando con ese libro actualmente. No sé si tienen alguna duda, consulta, inquietud. Eso es todo sobre las funciones ejecutivas. Es lo que hacemos diariamente, que de pronto no sabíamos, pero es lo que hacemos diariamente y es muy importante trabajarla con nuestra población infantil. No sé si hay dudas, preguntas. Muchas gracias, doctora, por su intervención, por su espacio, por el conocimiento que nos ha compartido. Y sí, va a haber un espacio de preguntas, solamente continuaré un poquito con la agenda y vamos a abrir el espacio para preguntas. Y como mencionaba, sin duda que este espacio de reflexión ha aportado muchísimo a nuestra formación y el quehacer dentro de los procesos formativos de la universidad. Ya que este webinar pues, nos ha permitido eso, conocer el desarrollo de funciones ejecutivas desde diferentes enfoques de investigaciones y cómo eso también se aplica al contexto de nuestro país, ¿verdad? Y nos permite conocer tanto como maestrantes, estudiantes, maestros, padres y madres de familia que nos acompañan, poder darnos cuenta de la importancia de potenciar todas estas funciones cerebrales en los niños y las niñas en etapas del desarrollo inicial. Realmente gracias por el espacio, por el conocimiento compartido en esta mañana por parte de usted, doctora. Así que vamos a dar paso al punto de preguntas. Si cada una de las personas que nos acompaña pues tiene alguna duda, alguna pregunta, puede escribirla en el chat. De igual manera puede levantar la mano para poder hacer su intervención. Ok, perfecto. Tenemos una mano levantada de Nubia Arelí. Adelante con la pregunta, con la duda. No te escuchamos, Nubia.
¿Será que tienes activado tu micrófono? Doctora, también nos consultaban en el chat si nos podría compartir el enlace o podernos indicar dónde conseguir este último material, el libro, ya que realmente es espectacular la información que está ahí. Y como decimos, esto aplica para todo. Nosotros como adultos, yo creo que es una herramienta fundamental que debemos de tener. Sí, claro, con gusto yo se los puedo hacer llegar. Aún no hay publicaciones, pero yo se los puedo hacer llegar. Quizás me comunicaría con el doctor, con Miguel Pleites, y yo se los hago llegar para que ustedes lo puedan compartir con gusto. Muchísimas gracias, ya que dentro de los campos donde pues trabajamos, poderlo compartir, yo creo que es una herramienta fundamental para podérselo brindar a nuestros padres y madres de familia. Y así como usted dice, la base fundamental es esa parte de nosotros como mujeres, ¿verdad? Que debemos de tener muy en cuenta. Entonces, gracias. Y yo creo que hay tu manito levantada ahí, Elizabeth Cartagena. Sí, mucho gusto. He estado escuchando la exposición de la doctora. Estoy encantada y estoy muy de acuerdo en cuanto al hecho de enseñarles, o mejor dicho, enfocarnos mucho en las niñas, ya que es una de las bases, y no es porque el hombre no lo sea, porque hay muchos hombres también que se quedan como padres solteros, desde que hemos visto casos. Pero el hecho de que la mujer, o el hecho que la niña se prepare, se le desarrolle para cuando ya tengan pues esta vida de ser mamás, ellas puedan tener esta preparación académica, sí es fundamental. Exquisita la exposición, y sí sería muy bueno que nos den como esta herramienta que nos mostró ella del libro, que sea pues fácil, o el hecho de poder obtenerlo. Felicidades, muchísimas gracias, doctora Yancy. Estoy encantada con su exposición, muy bonita, y gracias. A la orden, Elizabeth. Y creo, solamente voy a retomar un punto muy importante que Elizabeth mencionaba. Y es que en nuestro país, a nivel latinoamericano, cuando hablamos a nivel latinoamericano, algo muy fundamental es que también ya comenzamos a ver muchos padres que se quedan solteros y que les quedan los hijos. Y leí en el chat por allí, decían y preguntaban que si realmente el padre no juega un papel importante. Claro que sí, juega un papel muy fundamental en cuanto al entorno y en cuanto a funciones básicas, que es otro tema. Pero Elizabeth mencionaba algo importante. Sí vale la pena comenzar a ver. ¿Y por qué hablamos de la educación materna y no de la paterna? De la materna, porque son las madres las que se quedan con los niños en casa. Porque tenemos el concepto que quien trabaja es el papá y quien se queda en casa es mamá. Entonces, sí hay estudios que comienzan a demostrar que tenemos que buscar también cómo es el funcionamiento ejecutivo paterno, porque tenemos muchos padres, lo voy a poner entre comillas, padres solteros o padres que se quedan con la educación de los hijos desde etapas iniciales. Entonces sí vale la pena comenzar a trabajar y buscar más ese enfoque en qué hace el padre también cuando se queda, porque también juega un papel muy fundamental en cuanto al entorno familiar se refiere. Bien, de igual manera tenemos otra pregunta, una mano levantada de Mario David Reyes. Adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la participación. Más que una pregunta, prácticamente es quizá una aportación muy personal. Y yo le agradezco a la licenciada Natalia Aguilar que ella me invitó a participar. Yo soy un docente también, compañero de ella de trabajo. Sin embargo, puedo decir que en el caso de prácticamente por apoyarla a ella en su maestría, pero me interesa y bien importante la ponencia de la doctora, en la cual yo me siento en verdad muy hasta cierto punto, como decía la compañera anterior que estaba conversando, poniendo su punto. Uno de padre o de hombre tenemos una cultura bastante machista
que nos puede pasar por alto que la mamá es la que tiene que tener todos los roles de cuidado del bebé o cuidado de los niños en la parte de la infancia o la parte de lactancia y todo eso. Sin embargo, es bien interesante e importante conocer que aunque estamos viviendo en una etapa prácticamente país bastante machista, tenemos que como hombres valorar el hecho de que las mujeres hacen muchas cosas y sobre todo que como hombres también hacerlo nuestra parte, que es muy interesante, porque pueden suceder casos, como decía, que puede quedar un hombre con todo el rol de ser la función de una madre que no lo tenemos. Igual, una madre cuando se queda sola y es un varón, hay momentos en la adolescencia que necesita del apoyo de un hombre. Así que yo digo muchas gracias, muy importante, doctora, y a los que han desarrollado esta ponencia. Yo prácticamente por apoyar, pero he aprendido muchísimo. Muchas gracias y sigan promoviendo esto que es importante para uno de hombre porque uno aprende mucho. Muchas gracias. Feliz día a todos. Muchas gracias, Mario, David, por la intervención, por el comentario. De igual manera, tenemos una pregunta por parte de la maestra Rebeca Ramos de Caprile. Menciona, ¿qué consejo le podría dar a las educadoras y docentes para apoyar a las madres y padres de familia para que puedan brindar apoyo a sus hijos e hijas oportunamente en casa? Creo que acá es muy importante primero orientar sobre rutinas estructuradas, es decir, explicar a los padres de familia la importancia de establecer roles dentro del hogar, la importancia de fomentar actividades lúdicas, guiadas. Creo que como docentes tenemos la responsabilidad de sugerir de pronto a los padres de familia que en casa la educación no es solamente de una institución como tal, sino que también de la institución de la familia es una institución también, pero no es un trabajo conjunto, es un trabajo articulado. Entonces creo que los docentes tenemos esa responsabilidad de hacer ese trabajo en conjunto, de orientar a los padres de familia. El trabajo no lo voy a hacer solo yo, sino que también tiene que hacerlo usted. Entonces, tenemos que fomentar actividades lúdicas guiadas, sugerir juegos de mesa, de pronto sugerir dinámicas de clasificación, de resolución de problemas. Importante también promover la lectura compartida y el diálogo dentro del hogar. Incentivar de pronto a los padres de familia a que pueden involucrarse en diferentes actividades y sobre todo creo que lo más importante es que nosotros como educadores no tenemos que retomar toda la responsabilidad aislada, sino que tenemos que hacer un involucramiento con la familia, tenemos que tomar en cuenta a la familia, tenemos que guiar, también tenemos que conducir. Tengo en casa madres de familia e incluso abuelos que están guiando a sus hijos, a sus nietos, perdón, que los están guiando. Entonces, ¿qué actividades le puedo promover yo? ¿De qué forma yo puedo ayudar a que este niño que está teniendo una formación en casa por su abuela, que realmente también aprenda, que realmente también tenga un desarrollo cognitivo? Entonces, creo que sí es un reto para los docentes poder articular la información, poder compartir, que existe una corresponsabilidad. Creo que por allí podríamos ir y podríamos generar mucho en función a ello. Muy bien, muchas gracias, doctora. De igual manera, en el chat, como último comentario, menciona la compañera Catherine Mayre Duarte. Me parece muy interesante el enfoque de esta investigación, ya que en la práctica la mayoría son las mujeres quienes ejercen la crianza de las niñas y niños. Bien, antes de dar ya como finalizada la ponencia, quiero también darle un espacio de palabras a cargo de la maestrante Sandra Alvarado. Adelante, Sandra. Buenos días. Al concluir este webinar, queremos agradecer mucho a la doctora Yancy Galdames por tan oportuna que nos ha dado con el tema de la educación materna y la incidencia que tiene en el neurodesarrollo de la primera infancia. Como docentes sabemos que es muy importante esa estimulación desde la gestación para que nuestros niños y niñas tengan un buen futuro. Así también de que no solamente se acompaña a la madre, sino que también a la familia con quien conviven los niños, porque eso es muy importante. Gracias a todos por su participación activa y por contribuir en este espacio de aprendizaje que nos va a ayudar mucho día a día, ya tanto como madre
o en nuestra área laboral, si somos psicólogos, somos educadoras, somos docentes, nos va a ayudar y nos va a ampliar mucho para nosotros poder trabajar con nuestros niños. Al mismo tiempo, también debemos de tener en cuenta que cada millones de madres enfrentan desafíos a diarios y que muchas veces no tienen ese acompañamiento o esa estimulación para ellos poder brindar a sus niños. Hoy en este caso, la doctora Yancy nos ha mostrado un libro muy interesante que nos ayuda como día a día podemos ayudar a los niños desde sus primeros meses y no pensar que la estimulación va a iniciar hasta que vayan al kinder, sino que la estimulación inicia desde casa. Aplicar lo aprendido hoy va a ser muy esencial en cada decisión que tomemos nosotros a diario. Como madres, como educadores, nos va a ayudar y va a impactar de una mejor manera en el futuro de nuestros niños. Hoy los motivamos a seguir adelante, a tener mucho éxito y aplicar lo aprendido el día de hoy. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias, maestrante Sandra, por esas palabras muy puntuales, muy reflexivas. Ahora, a continuación escucharemos unas palabras del doctor Miguel Pleites, docente de la Cátedra de Investigación Aplicada a la Educación y Desarrollo de la Primera Infancia. Adelante, doctor. Ok, buenos días. Muchísimas gracias, doctora Yancy. La verdad me siento muy feliz. Nervioso, ya menos nervioso realmente, porque siempre con el liderazgo de la maestra Caprile y de la doctora y de todo el equipo de la Universidad Pedagógica, siempre tenemos estas apuestas que no dejan de ser experimentos y acciones muy emergentes que nosotros estamos, se van a conectar, no se van a conectar, pero al final tuvimos un muy buen alcance. Y agradecerles a todos los asistentes, primeramente por su tiempo. Sabemos que estar un sábado en la mañana conectado no es tan sencillo, pero agradecemos eso. Y bueno, con relación a la ponencia, sí me gustaría destacar 3 aspectos importantes. La estructura demográfica del país ya apunta de que mucho quien asume este rol al frente de los hogares monoparentales y extensos son las mujeres en el país. Entonces estamos viendo también que gran parte de la inversión pública de El Salvador se está dirigiendo a impulsar la primera infancia. Entonces, no está del todo desconectado todo lo que nos ha traído la doctora Yancy, y estamos viendo de que ese punto de encuentro es donde el hogar y la gestión pública y la academia se encuentran para generar evidencias, para poder ir mejorando y garantizando el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador. Otro aspecto importante, y quizás es lo que me gustaría recalcar, ¿por qué esta ponencia? Tenemos acá un grupo de maestrantes que son, ya están finalizando su maestría en atención integral a la primera infancia de la Universidad Pedagógica, otros están en ese camino y están cursando la Cátedra de Investigación Aplicada a la Educación y Desarrollo de la Primera Infancia, que es una de las carreras, que es una de las materias, perdón, que se sirve dentro de la estructura curricular del programa de la maestría. Entonces, parte del ciclo vital de la academia implica generar conocimiento a partir de la investigación, el desarrollo de la docencia a partir de los desarrollos curriculares y también la proyección social. Entonces, qué bien que podamos hacer un espacio donde traigamos a una salvadoreña experta en estos temas. No estamos, o sea, no estoy demeritando a las personas que internacionalmente tienen experiencia. Sin embargo, tenemos personas, marca El Salvador, que están generando evidencia y nos están orientando cómo podemos fortalecer a las familias en el país. Vemos que el fortalecimiento familiar es clave para generar familias y entornos que sean cariñosos, seguros y protectores para nuestras niñas, niños y adolescentes en El Salvador. Así que yo más que bien servido por esta ponencia y sobre todo que son salvadoreños generando evidencia. Y hablando de salvadoreños generando evidencia, también hacer un pequeño spoiler de que los estudiantes de la cátedra están elaborando artículos científicos desde el modelo INRIGHT, que es el internacionalizado para las publicaciones indexadas. Entonces, ellos están haciendo apuestas para el desarrollo neurológico, apuestas para desarrollos lúdicos, han hecho trabajos de campos en círculos de familias, centros educativos, con familias. Entonces, el trabajo de generación de evidencia en el marco de esta maestría no para y esperamos en su momento tener un espacio de difusión para que los colegas maestrantes que se encuentran en este espacio y que también han aperturado este webinar puedan exponer sus resultados de investigación. Y también esperamos que ustedes nos apoyen porque en el tema de la difusión se vuelve significativo en la medida de que todos apartamos un poquito de tiempo y podemos estar acá presentes y escuchando.
Así que nuevamente, muchísimas gracias, doctora Yancy. Muchísimas gracias, maestra Capriles, y al equipo de la Universidad Pedagógica. Muchísimas gracias, maestrantes de la Cátedra de Investigación Aplicada al Desarrollo y la Educación de la Primera Infancia. Excelente grupo. Y bueno, pasen buen día y muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel, por sus palabras. Y finalizando, realmente muchas gracias, doctora Yancy Yamilet Galdames, por la ponencia, por todo su conocimiento. ¿Hay algunas palabras que usted desea agregar? No, solamente que quedo a la orden, estoy para servirles, estoy muy comprometida con la primera infancia, estoy muy comprometida y tengo mucha fe y confío mucho en que podemos cambiar el futuro de nuestros niños. Creo que el éxito para el desarrollo de las naciones está ahí, así de que estoy a la orden en cuestiones investigativas, estoy a la orden en alianzas y creo que si trabajamos de la mano podemos lograr mucho por la primera infancia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. La educación y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo no pueden sino resultar en una vida más solidaria, tolerante, justa y pacífica para todos. Agradecemos a todos su presencia en esta actividad y hemos llegado al final de ella. Pasen un excelente día, feliz fin de semana a todos. Muchísimas gracias a Buenos todos. días para todos. Gracias, feliz fin de semana. Gracias, feliz. Gracias. Adiós. a todos. Gracias. Muchas Gracias, doctora gracias. Capriles, por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz fin de semana. Gracias, maestra Rebeca. Fue un gusto conocerle. Feliz día. Doctora, muchísimas gracias a usted. Ya no quise interrumpir la agenda que tenían nuestros estudiantes, pero he quedado agradecidísima con todo el apoyo valioso que nos ha dado. Déjeme felicitarla por estar haciendo investigaciones, por estar pensando ya en actividades concretas que puedan sin duda hacer cambio en nuestro país. Como muy bien lo dice usted, igual soy una fiel creyente que si hacemos todos un esfuerzo grande por invertir más en primera infancia, por aportar, podemos ver cambios prontamente en nuestro país. Así es que, bueno, gracias por compartirnos todo esto. Espero que no sea la primera vez. Yo creo que a partir de este momento vamos a quedar enlazadas. Ha sido un gusto conocerle. Estamos a la orden nosotros también y espero que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, maestra. Luego le escribo por ahí un correo. Oye. Perfecto, muchísimas gracias. Pase feliz fin de semana. Igual, Adiós. Gracias a todos los que han participado. Me imagino que se han quedado estudiantes nuestros. Les mando un caluroso saludo y felicitación a todos nuestros estudiantes. Allí veo que tiene una manito levantada alguien que se llama Mario David. Por favor, con toda confianza, adelante. Adiós, maestra. Feliz fin de semana. Cuídese. Descanse, doctora. Un Gracias, abrazo igual. y mil gracias. Gracias. Hasta luego, Adiós. entonces. Adiós. Bueno, un placer. Bueno, sin más, damos por cerrado entonces esta mañana. Sé que hay algunos conectados todavía. Esperamos haber brindado a ustedes información valiosísima que nos ayude a poder transformar la vida de nuestros niños y niñas. Abrazos, feliz día. Bendiciones.